en el versículo 11. Versículo 11. Ah, bueno, allí está bien, en el verso 12, muy bien. En el verso 12 dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, dice, se conmovió, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Yo creo en las visitaciones divinas. Yo creo en ese poder glorioso que transforma las adversidades. Imagínense, dice allí en el verso 11, dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos. Oiga bien, y subraya allí, y una gran multitud, ¿verdad? ¿Qué le seguía a Jesús? A Jesús siempre le seguía una gran multitud, ¿cierto? Ahora, esa multitud que seguía a Jesús, fíjese, no era una multitud cualquiera, era una multitud que marcaba una diferencia. Era una multitud que había sido tocada por Él, que había sido sanada por Él o que había sido libertada por Él. Es decir, era una multitud que había visto la gloria de Dios a través de Jesús. Era una multitud que había experimentado milagros. Entre esa multitud vamos a imaginarnos que tal vez en esa mañana, cuando salía de Jericó, se encontró a un ciego llamado Bartimeo. Y ese ciego comenzó a pegar gritos. Ustedes conocen la historia. Jesús lo mandó a llamar. Y dice la Biblia que el hombre recobró la vista y siguió a Jesús. Entonces, entre esa multitud iba el ciego, el que era ciego. A lo mejor iba viendo las maravillas de Dios, iba cantando. ¿Cómo creen que iba esa multitud que había sido libre? Esa multitud que fue sana, esos paralíticos que dejaron sus camillas, que dejaron sus sillas de ruedas, sus bastones, sus cosas, ahora iban brincando, adorando, glorificando a Dios. Toda esa era una multitud de algarabía, una multitud que adoraba a Dios, una multitud que iba celebrando porque había encontrado libertad, había encontrado paz, había encontrado la mayor bendición en Cristo Jesús. Óigame bien, habían encontrado provisión en Cristo Jesús. Así que la multitud que seguía a Jesús, ¿era una multitud triste, amargada? No, de ninguna manera. Era una multitud alegre, gozosa. Venía esa gran caravana, no sabemos cuánta gente. Si nada más habían contado 5,000 hombres cuando multiplicaron los panes. Yo creo que la multitud que le seguía a Jesús, yo creo que ya había pasado de 20,000, no sé. Pero era una gran multitud. No lo puede Lucas contar. Lucas, que es un hombre preciso en todas las cosas que cuenta, no puede allí describir la multitud. Dice, pero una gran multitud le estaba siguiendo. Me imagino que a lo lejos se escuchaban los cantos, que a lo lejos se escuchaba la algarabía, a lo lejos se podía ver a los que habían sido cojos saltando y glorificando a Dios. Pero se encontró esta gran caravana que venía de esa ciudad y venían a entrar a otra ciudad. Se encontraron con otra caravana también multitudinaria que iba saliendo de la ciudad. Dice así en el verso 12, ¿verdad? En el verso 12, que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mucha gente de la ciudad. Tal vez mucha gente de la ciudad se unió a esta viuda por la gran tristeza que ahora le embargaba. Era una situación más difícil. Es como dice en Malaquías: malditos con maldición, malditos y más maldición todavía. Ella había perdido a su esposo. Era una mujer viuda. Era una mujer que había perdido esa figura importante en el hogar. ¿Cuántas mujeres saben que el esposo es una figura importante en el hogar?
Allá me decían, sí, es una figura nada más. No, es muy importante. Entonces, había perdido al esposo. En aquel tiempo las mujeres no trabajaban como trabajan hoy en día. No sacaban adelante a sus muchachos como hoy en día. El esposo era el que trabajaba, el esposo era el que traía la provisión. Así que esta mujer había perdido a su esposo. Por supuesto que eso le embarga en gran tristeza. Eso le trae bastante aflicción. Pero tenía a su hijo. Tal vez era un adolescente, tal vez era un muchacho que ya estaba en la universidad, ya estaba a punto de graduarse, y esa era la esperanza para esa viuda. Mi hijo ya va a terminar la universidad, va a comenzar una profesión, va a comenzar a ganar dinero, ahora sí vamos a tener nuestra propia casa, ahora sí vamos a tener buen sustento. Es decir, mi hijo me va a dar los placeres, me va a traer alegría, a lo mejor ya se va a casar, va a traerme nietos y va a traer mucho gozo. Quiero decir que este muchacho para esta mujer se convirtió en un instrumento de esperanza, de sueños, de bendición, de un futuro glorioso, de un futuro de bendición. ¿Me estoy explicando? Esa mujer veía en su hijo algo maravilloso, algo especial, pero de repente su hijo murió. ¿Cómo quedaron los sueños de esta mujer? Frustrados. Ahora sus sueños estaban ahí muertos. Su futuro estaba muerto. Quien podía cuidar de ella estaba allí muerto. Quien podía darle una generación estaba muerto. Todo, tal vez en lo que ella había puesto su esperanza, su corazón, sus sueños, estaba allí tendido. Qué triste y qué doloroso para esta mujer. Por eso tal vez mucha gente de la ciudad se le unió a esta mujer en ese duelo, en ese luto. Y entonces venía esa gran multitud saliendo de la ciudad. Tal vez lo habían paseado por la ciudad y cada vez se había añadido más gente. Estuve en un entierro hace como unos 15 días, cerca de 15 días, en Barlovento, en San José de Barlovento. Una anciana de 98 años, gloria a Dios. Murió esa anciana llena de años, con hijos, pastores, nietos, pastores, bisnietos, ministros en la alabanza, en la adoración y todo eso. Qué bendición poder llevar una anciana al cementerio, ¿verdad? Pero qué triste cuando a los padres les toca llevar a un hijo. Eso es una gran tristeza. Pero cumpliéndose en esta anciana lo que la Biblia decía, era una mujer que había evangelizado todo el barrio donde ella vivía. Así que cuando ellos deciden sacarla de su casa, como a eso de las 11:30 de la mañana, comienzan a pasearla. Yo veo el carro fúnebre ahí, yo pensé que la iban a montar, ¿no? Y comienzan a pasearla y le dieron vueltas por todo el barrio. Ya eran las 12 y nosotros con ese sol y dándole vueltas por el barrio, y como que se añadía más gente a la medida que íbamos caminando. Los vecinos y eso, porque era una señora bastante querida, y se iba uniendo más gente. Ya era casi la 1 de la tarde y nosotros seguíamos caminando con ese sol. Y yo preguntaba, ¿y esto es hasta el cementerio? ¿Y dónde queda el cementerio? Uy, ahora es que falta. Yo iba ya angustiado. Pero imagínense esta gran multitud. Yo creo que mucha gente de la ciudad que siguieron a esta mujer se iban añadiendo, y más gente de la ciudad se estaba aglomerando para darle el pésame. Mucha gente se estaba uniendo ¿a qué? A la tristeza. Se estaba uniendo a la compasión de esta mujer. Se estaba uniendo de que a ella le estaba embargando ahora una gran tristeza. Entonces yo me imagino cómo era esa multitud que venía con ella. ¿Cómo era esa gran caravana? De llanto, ¿verdad? Sabe que en aquel tiempo contrataban gente para llorar en los velorios. Entonces estaba una gran cantidad de mujeres que lloraban. Imagínense, ese llanto hacía que otros lloraran más, le provocaba más tristeza. Así que venía una gran multitud, rezando unos, otros llorando, otros lamentándose. No es como hoy en día, porque hoy en día los velorios es para echar chistes, ¿no es así? Los velorios de hoy en día es para uno reírse y ver el talento que tiene fulano contando chistes. Pero en aquel tiempo era una situación más seria, era una situación diferente.
Realmente la gente estaba comprometida en unirse en la tristeza, en manifestar tristeza, dolor hacia esa persona. Ahora, esta mujer, además de que era viuda, ahora había perdido a su hijo, había perdido sus esperanzas. Qué tristeza. Por eso mucha gente le seguía. Ahora, yo me imagino que esa multitud que iba saliendo de la ciudad comenzaron a escuchar unos gritos y unos cantos y una algarabía. Yo me imagino que muchos de esa multitud comenzarían a murmurar: ¿quiénes serán esos? Falta de respeto. ¿Quiénes serán esos locos que vienen allá cantando? ¿Quiénes serán esos locos? ¿Cuál será ese que viene dirigiéndoles? ¿Acaso no se dan cuenta del dolor que tenemos? ¿Acaso no se dan cuenta de la adversidad que hay aquí? ¿Acaso no se dan cuenta que una gran tristeza ha envuelto a la ciudad? Pero dice la Biblia que Jesús se acercó, se dio cuenta de la situación y dice allí que Jesús, verso 13, cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella. Jesús tuvo compasión. Dígale al que tiene a su lado: no te entristezcas, Dios tiene compasión, el Señor tiene compasión, Él tiene misericordia. Dios aún sigue siendo misericordioso. Amén. Su misericordia es para siempre. Aleluya, bendito es el Señor. Así que Jesús, tal vez para callarle la voz a toda esa multitud que venía murmurando, porque los otros venían celebrando y venían gozándose. Un choque de dos multitudes, un choque de dos fuerzas contrarias. ¿Me estoy explicando? Una de tristeza, de soledad, de sueños frustrados, muertos, pero otra de alabanza, de algarabía, de paz, de bendición, de libertad. ¿Me están copiando? Dos choques completamente diferentes. Yo no sé en qué caravana usted se encuentra. Yo no sé en qué multitud tal vez usted se encuentre. Pero hay mucha gente que aún dentro de las iglesias se quejan por todo. Se quejan porque hace frío, se quejan porque hace calor, se quejan porque tiene tiempo que no llueve, y si llovizna se quejan porque llovizna, se quejan por todo, inconformes por todo. Entonces andan como en esa caravana, quejándose todo el tiempo, murmurando todo el tiempo. Viene una pequeña adversidad. Mire, ¿a quién le gusta tropezarse? A nadie, ¿verdad? Pero ¿cómo nos gusta cuando otro se tropieza? ¿Nadie se ha reído cuando otro se tropieza? Y uno comienza a reírse, pero que nos toque a nosotros. Maldecimos, golpeamos, tiramos y eso, y reclamamos, y siempre queremos que se tropiece el vecino. Cuando Dios permite las adversidades, siempre nosotros queremos que le sucedan al vecino y no que vengan a nosotros. Pero ¿cuántos quieren crecer en el liderazgo? ¿Cuántos quieren ver mayor nivel de gloria? Entonces hay que darle gracias a Dios en medio de las adversidades y decirle: Señor, yo voy a demostrar que confío en ti, yo voy a demostrar que creo en ti, Señor, y Él va a cambiar las circunstancias. Amén. Aleluya. Porque en medio de las adversidades hay una mayor manifestación de gloria. Amén. Aleluya. Bueno, Jesús tuvo compasión de esta mujer. Y Jesús se le acerca, oiga bien. Dice que cuando la vio se compadeció de ella, y Jesús le dice: no llores. Fue lo que Jesús le dice a esta mujer: no llores. Tal vez la gente que estaba cerca de esta mujer diría: bueno, este hombre tiene razón porque no la conoce. No sabe que quien llevan ahí es a su único hijo, a quien podía darle el sustento, quien podía seguir con la generación. Este hombre no sabe que quien va ahí llevando a su hijo es una mujer viuda también, que ya no tiene esperanza de tener más hijos. Tal vez mucha gente comenzó a murmurar cuando Jesús se le acerca y le dice: no llores. Pero hay una cosa bien importante. Si Jesús te dice no llores, es porque Él tiene un consuelo para tu vida. Si Jesús te dice no te afanes por el día de mañana, es porque Él tiene una provisión para ti el día de mañana. Si Jesús le dice tenga paz, es porque Él es tu paz, es porque Él va a abrir puertas. Si Jesús te dice toca, porque se te abrirá, Jesús estará del otro lado quitando los cerrojos. Si Jesús le decía a esta mujer no llores, es porque Él tenía una respuesta que traería consuelo para su vida.
Así que cuando Jesús te diga no llores, límpiate las lágrimas, sécate, maquíllate, alégrate, porque viene una bendición grande para su vida. Viene una restauración poderosa para su vida. Si Jesús te dice no llores, es porque Él traerá una manifestación gloriosa para tu vida. Amén. Así que dígale al que tiene a su lado, no llores, alégrate, aleluya. Dios tiene todo bajo control. ¿Sabían eso? Dios tiene todo bajo control. Le dijo Jesús a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y al momento Marta vio la gloria de Dios cuando ya las esperanzas estaban todas perdidas. El muerto hedía, ya estaba descompuesto. Yo no sé cómo estarán los sueños de mucha gente. Cuando ve el periódico y ve el precio del dólar, ve el precio de las cosas, yo no sé qué van a decir. Ya mis sueños, no, eso ni para qué soñar ahora. Sale más caro soñar. Entonces nada, y ya no quieren soñar, ya no tienen esperanza, han perdido todo. Pero Jesús le dice a esta mujer, no llores. Yo creo que mucha gente comenzaría a murmurar, ¿verdad?, a criticarlo cuando Jesús le dice, no llores. Pero Jesús dice la Biblia que Jesús fue y se acercó al féretro, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Sabe cómo? Para tratar a veces de consolar a la familia. Yo sé que todos hemos participado de algún velorio, de algún entierro, ¿verdad? Y a veces como para, no sé si será, yo todavía no he entendido eso, pero llevan al muerto con 3 pasitos para adelante y como 4 para atrás, y lo llevan, ¿no? Y lo bailan. Yo le he dicho a mis hermanos, aprovechen de bailar ahora para que no te bailen allá en ese momento, que eso puede ser peligroso. Y lo llevan. Y dice la Biblia que cuando Jesús se acercó, entonces ellos se detuvieron. Se detuvieron. Y Jesús tocó el féretro y le habló al que estaba muerto. Y el muerto se incorporó. Le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se levantó y dice la Biblia que comenzó a hablar y lo dio a su madre. Comenzó a hablar, Jesús lo tomó y lo entregó a esta mujer. Ahora, ¿cómo sería el pensamiento de esta mujer? Hace rato estaba diciendo, este no me conoce para que me diga que no llore. Este hombre no sabe que soy viuda para que me diga que no llore. Quiero decir, habían muchas adversidades a su alrededor, ¿cierto? Había mucha situación difícil en la vida de esta mujer. Pero ahora está viendo a su hijo resucitado. Ahora está viendo la gloria de Dios. Ahora está viendo el poder de Dios. Ahora está viendo cuando Jesús interviene, los sueños se restauran. Cuando Jesús interviene, vuelve la vida. Cuando Jesús interviene, lo que estaba muerto cobra vida. Los sueños, la esperanza, óigame, ese futuro vuelve a restaurarse. Ese deseo de ver una generación vuelve a restaurarse, porque donde interviene Jesús, las cosas se restauran. No sé cómo estará su hogar, pero a algunas parejas, a algunas familias, yo le he dicho, tienes que invitar a Jesús a su hogar. Y te vas a dar cuenta que Él va a restaurar tu relación. Él va a restaurar, va a renovar todas las cosas. Y he compartido mucho allí en Juan capítulo 2, en las bodas de Canaán. Dice que a la mitad de la fiesta se acabó el vino. Y entonces al acabarse el vino a la mitad de la fiesta de esa boda, eso auguraba que era una tragedia para esa boda, ¿verdad? Eso era, como dicen aquí, un mal agüero. ¿No saben qué es eso? Debe ser una palabra barloventeña. Un mal agüero es una señal mala, como que le va a ir mal. Menos mal que estaba Jesús, y Jesús intervino y transformó, oiga, lo que era incoloro, inoloro, insípido, el agua, la convirtió en el mejor vino.